Almohadilla, almohadilla, una madre sufría golpes diarios de su hijo alcohólico. Hasta que el caballo hizo esto. El polvo flotaba perezosamente en los haces de luz que atravesaban las rendijas de la vieja contraventana, iluminando un silencio cargado de temor. En la penumbra de la cocina, Elena, una mujer cuyos años se medían más en arrugas de dolor que en calendarios, se sentaba encogida en una silla de madera raída. Sus manos, finas y manchadas por la edad y el trabajo, temblaban ligeramente mientras sostenían una taza de té frío. No era el frío de la loza lo que la hacía temblar, sino el frío que se había instalado en sus huesos, un miedo constante que era su compañero más fiel. El aire mismo parecía pesado cargado con la anticipación de la tormenta que llegaba cada atardecer. Fuera, el sol comenzaba a descender, pintando el cielo de naranjas y púrpuras que contrastaban cruelmente con la gris monotonía de su existencia. La granja, antaño un lugar vibrante de vida y risas bajo el cuidado de su difunto esposo, ahora parecía suspirar bajo un manto de negligencia. Hierbas altas ahogaban las flores que ella ya no tenía fuerzas para cuidar, y la pintura de la casa se desconchaba como piel vieja y seca. Era un reflejo de su propio espíritu, roto, desgastado, aferrándose a la vida por pura inercia. El sonido lejano de un motor interrumpió la quietud. El corazón de Elena dio un vuelco doloroso, un músculo acostumbrado a contraerse de pánico. Era él. Mateo. Su hijo. El niño que había acunado, al que había enseñado a caminar y a soñar, se había transformado en la fuente de su más profundo sufrimiento. El alcohol, ese ladrón insidioso, le había robado al hijo y le había dejado en su lugar a un extraño lleno de una ira corrosiva y una pena ahogada en licor barato. Cada día era una repetición de la misma pesadilla. Mateo llegaba, tropezando, con los ojos vidriosos y el aliento apestando a destilería. Exigía dinero, comida, atención, o simplemente descargaba la frustración de su vida fracasada sobre el blanco más fácil, ella. Las palabras eran cuchillos afilados, pero a menudo, no eran suficientes para saciar su furia. Los golpes, sordos y humillantes, eran una puntuación demasiado frecuente en sus días. Elena había aprendido a encogerse, a hacerse pequeña, a desaparecer en las sombras de su propia casa. Había soportado en silencio, creyendo erróneamente que su amor de madre podría, de alguna manera, alcanzar al hijo perdido dentro del monstruo. Mientras el sonido del coche se acercaba, un relincho suave y profundo resonó desde el viejo establo al fondo de la propiedad. Elena levantó la cabeza, una chispa efímera de algo parecido a la calidez cruzando su mirada cansada Relámpago. Su viejo caballo, el último regalo de su esposo antes de que la enfermedad se lo llevara. Relámpago era más que un animal, era un vestigio de la felicidad perdida, un confidente silencioso, la única criatura en esa granja desolada que la miraba con algo que no fuera lástima o desprecio. El caballo era viejo, sus crines salpicadas de gris como las de ella, su paso más lento. Pero sus ojos oscuros y líquidos conservaban una inteligencia profunda, una calma que contrastaba con el caos que reinaba en la casa. A menudo, después de que Mateo se hubiera desmayado en su habitación o hubiera salido de nuevo en busca de más alcohol, Elena se escabullía al establo. Apoyaba la frente en el cálido y fuerte cuello de Relámpago, inhalando el olor familiar a heno y animal, y lloraba las lágrimas que no se atrevía a derramar en la casa. El caballo permanecía inmóvil, a veces resoplando suavemente, como si comprendiera la magnitud de su dolor. Él la protegía en su silencio, ofreciendo una presencia sólida en un mundo que se desmoronaba. El coche se detuvo bruscamente frente a la casa, la puerta se abrió con un chirrido oxidado y luego se cerró de un portazo que hizo vibrar los cristales de las ventanas. Pasos pesados y arrastrados cruzaron el porche. Elena cerró los ojos, apretando la taza con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Comenzaba otra vez. Madre. La voz de Mateo era un graznido áspero, ya cargado de la beligerancia del alcohol. ¿Dónde está mi cena? ¿Y el dinero que te pedí?
Elena se levantó lentamente, sus articulaciones protestando. Hola, Mateo, murmuró, su voz apenas un susurro. La cena está casi lista. No tengo dinero. Él entró en la cocina, llenando el espacio con su presencia amenazante. Era alto, pero encorvado, la juventud erosionada por el licor y la amargura. Sus ojos inyectados en sangre la barrieron con desdén. ¿Qué no tienes? Su voz subió de volumen. ¿Siempre la misma maldita historia? Sé que escondes dinero. El viejo te dejó algo, lo sé. Mateo, por favor. Elena retrocedió instintivamente. Tu padre invirtió todo en la granja. Apenas nos queda para. Un golpe seco resonó en la cocina. La mano de Mateo, grande y callosa, había impactado contra la pared, a centímetros de la cabeza de Elena. Ella se estremeció, un pequeño gemido escapando de sus labios. El olor a alcohol era sofocante. No me mientas, gritó él, su rostro contorsionado por la rabia. ¿Crees que soy estúpido? Todos se ríen de mí. El hijo del granjero, viviendo de la caridad de su vieja madre. Elena no respondió. Sabía que cualquier palabra sería combustible para el fuego. Se concentró en respirar, en mantenerse en pie, en recordar los ojos tranquilos de Relámpago. Ese pensamiento era su ancla, la única imagen que le impedía disolverse por completo en el miedo. Los días se convirtieron en semanas, cada uno una copia borrosa del anterior. La tensión escalaba . Mateo bebía más, su ira era más volátil. Elena se sentía cada vez más atrapada, más aislada . Los vecinos habían dejado de visitarla, las miradas de lástima o el miedo a la ira de Mateo los mantenían a distancia. Su mundo se había reducido a esa casa opresiva y a los breves momentos de paz robada en el establo. Una tarde, la crueldad de Mateo tomó un nuevo y aterrador rumbo. Llegó a casa inusualmente temprano, sobrio pero con una mirada fría y calculadora que heló la sangre de Elena más que cualquier arrebato de borracho. He estado pensando, dijo, sentándose a la mesa de la cocina sin ser invitado. Esta granja no da nada. Es un pozo sin fondo. Pero hay algo de valor aquí. Elena lo miró, el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. ¿Qué quieres decir, Mateo? El caballo, dijo él, con una sonrisa torcida que no llegó a sus ojos. Relámpago. Es viejo, pero sigue siendo un buen animal. He encontrado a alguien que pagaría bien por él. Carne, supongo. Un grito ahogado escapó de Elena. No. No puedes. Se levantó, olvidando su miedo por un instante, impulsada por una oleada de protectividad feroz . Relámpago es. Es todo lo que me queda de tu padre. Es familia. Mateo se rió, un sonido desagradable y vacío. ¿Familia? Es un animal, madre. Un animal viejo e inútil que come y no produce nada. Necesito el dinero. Tenemos deudas. No lo venderás. La voz de Elena tembló, pero había una nueva firmeza en ella, una resiliencia forjada en años de sufrimiento, ahora galvanizada por la amenaza a la única criatura que le mostraba bondad. Te lo prohíbo. La cara de Mateo se ensombreció. La máscara de cálculo se deslizó, revelando la furia que siempre acechaba debajo. Se levantó de golpe, la silla chirriando contra el suelo. Tú no me prohíbes nada, rugió, acercándose a ella. Esta es mi casa ahora. Haré lo que quiera. Agarró el brazo de Elena con fuerza, sus dedos clavándose en su piel frágil. Ella intentó zafarse, pero él era demasiado fuerte. La arrastró hacia la puerta. Vamos. Vamos a enseñarle al comprador la mercancía. No, Mateo, por favor, suplicó Elena, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Luchó, se debatió, pero era inútil. El miedo la paralizaba, pero la imagen de Relámpago siendo llevado a un matadero la impulsaba a resistir. La arrastró fuera de la casa, a través del patio descuidado, hacia el establo.
El sol de la tarde proyectaba largas sombras, y el aire olía a tierra seca y a la tormenta que se avecinaba, no solo en el cielo, sino en el corazón de esa granja rota. Relámpago estaba en su corral, junto al establo, observándolos acercarse. Sus orejas estaban erguidas, sus fosas nasales dilatadas. Había una tensión inusual en su postura. Podía sentir la angustia de Elena, podía oler la agresividad de Mateo. «Abre la puerta», ordenó Mateo, empujando a Elena hacia la cerca del corral. Elena tropezó, cayendo de rodillas en el polvo. Miró a Relámpago, sus ojos suplicando una ayuda que sabía que no podía llegar. «Relámpago», susurró, su voz quebrada. Mateo se acercó a la puerta del corral, buscando el pestillo. Estaba furioso, su respiración agitada. «Vas a ver, vieja bruja. Este caballo inútil nos sacará de un apuro». En ese instante, algo cambió. Relámpago, que había estado observando fijamente a Mateo, dio un paso adelante. Bajó la cabeza, sus músculos tensos bajo el pelaje castaño. Un resoplido bajo y gutural retumbó en su pecho, un sonido que Elena nunca antes había oído. No era un relincho de saludo o de miedo. Era una advertencia. Mateo se giró, sorprendido por el sonido. ¿Qué demonios? Antes de que pudiera terminar la frase, Relámpago actuó. No fue una cos violenta ni un mordisco. Fue algo más deliberado, más impactante en su precisión. El caballo dio un rápido y poderoso paso lateral, interponiendo su enorme cuerpo entre Mateo y Elena, que seguía en el suelo. Al mismo tiempo, levantó la cabeza y lanzó un relincho ensordecedor, agudo y penetrante, que rasgó el aire de la tarde. Era un sonido de alarma, de desafío. Mateo retrocedió instintivamente, tropezando con sus propios pies. El tamaño del caballo, la repentina explosión de sonido, la pura e inesperada defensa de Elena lo descolocaron por completo. Pero Relámpago no había terminado. Con Mateo desequilibrado, el caballo dio otro paso, firme y resuelto, empujando a Mateo con su flanco. No fue un ataque, sino un desplazamiento firme y contundente. Mateo, sorprendido y ya inestable, perdió el equilibrio por completo y cayó pesadamente hacia atrás, aterrizando en el polvo con un ruido sordo. El caballo se quedó allí, plantado sobre sus cuatro patas, bufando suavemente, con la cabeza alta, mirando a Mateo en el suelo. Era una barrera inamovible, un guardián silencioso y firme ***. Protegía a Elena. Elena miró, atónita, las lágrimas detenidas en sus mejillas. El miedo seguía allí, pero ahora estaba mezclado con una incredulidad asombrosa y una oleada de gratitud tan intensa que casi la ahogaba. Su viejo y leal amigo, el testigo silencioso de su dolor, había intervenido. Había hecho lo que ella nunca pudo, se había enfrentado a Mateo. Mateo se quedó en el suelo por un momento, aturdido, el polvo pegado a su ropa, la furia momentáneamente eclipsada por la sorpresa y quizás, por primera vez, por una pizca de miedo hacia el animal. Miró al caballo, luego a su madre, que lentamente comenzaba a levantarse, ayudada por la cerca. El relincho de Relámpago no solo había sorprendido a Mateo. Había viajado por el aire quieto de la tarde hasta la granja vecina, donde el viejo don Ramón estaba reparando una cerca. Intrigado por un sonido tan inusual y cargado de urgencia proveniente de la propiedad de Elena, dejó sus herramientas y caminó hacia el límite de las tierras. Lo que vio lo dejó helado, Elena en el suelo cerca de la cerca, Mateo levantándose torpemente, y el viejo caballo parado como un centinela entre ellos. Había escuchado los rumores, había visto los moretones ocultos de Elena en raras ocasiones, pero siempre había dudado en intervenir. Ahora, la escena frente a él no dejaba lugar a dudas. «Elena. ¿Estás bien?», gritó don Ramón, su voz resonando con preocupación genuina mientras se apresuraba hacia ellos. La aparición de don Ramón rompió el hechizo. Mateo se puso en pie de un salto, su rostro una mezcla de vergüenza y rabia renovada. Miró a don Ramón, luego a su madre, y finalmente al caballo que seguía impasible. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y se alejó a grandes zancadas hacia la casa, dando un portazo que resonó como un disparo final.
Elena se apoyó pesadamente en la cerca, sus piernas temblando incontrolablemente. Don Ramón llegó a su lado, su rostro arrugado por la preocupación. ¿Qué ha pasado, Elena? ¿Te ha hecho daño? Elena negó con la cabeza, incapaz de hablar. Se giró hacia Relámpago, que ahora había bajado la cabeza y la rozaba suavemente con el hocico. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas, pero esta vez no eran de miedo o dolor. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de un amor profundo por el animal que la había protegido. Fue Relámpago, susurró finalmente, acariciando el cuello del caballo. Me salvó. Don Ramón miró al caballo con nuevo respeto, luego a Elena con profunda compasión. Esto no puede seguir así, Elena, dijo suavemente pero con firmeza. Ya no estás sola en esto. Ese día marcó un punto de inflexión. La intervención de Relámpago, presenciada por don Ramón, rompió el ciclo de silencio y aislamiento. Don Ramón ayudó a Elena a contactar a las autoridades y a servicios sociales. Mateo, enfrentado a la intervención externa y quizás sacudido por el enfrentamiento con el caballo y la vergüenza de ser descubierto, fue obligado a abandonar la casa y a entrar en un programa de rehabilitación bajo orden judicial. Su camino sería largo y difícil, y el perdón, si alguna vez llegaba, estaría a un mundo de distancia. La resolución para Elena no fue instantánea ni fácil. Las cicatrices, tanto físicas como emocionales, eran profundas. Pero por primera vez en años, había esperanza. Con la ayuda de don Ramón y otros miembros de la comunidad que ahora se acercaban, la granja comenzó a despertar lentamente de su letargo. Se repararon cercas, se cortó la hierba alta, e incluso algunas flores tímidas comenzaron a asomar en el jardín descuidado. Elena pasaba sus días cuidando de Relámpago con una devoción renovada. Cepillaba su pelaje hasta que brillaba, le llevaba manzanas y zanahorias, y pasaba horas simplemente sentada en el establo, leyendo o hablando suavemente con él. El caballo, su salvador silencioso, seguía siendo su ancla, pero ahora no era un ancla en una tormenta, sino en un puerto que comenzaba a sentirse seguro. El miedo que había sido su sombra constante comenzó a retroceder, reemplazado por una tranquila resiliencia. Ya no se encogía. Caminaba con la cabeza un poco más alta, sus ojos, aunque todavía portadores de una tristeza pasada, también reflejaban una fuerza recién descubierta. Había soportado lo impensable y había sobrevivido. Había sido protegida por la criatura más inesperada, un testimonio del lazo inquebrantable que puede existir entre humanos y animales. Su historia se convirtió en un susurro en la comunidad, una historia de sufrimiento, sí, pero también de una intervención casi milagrosa y del poder del esperanza. Elena, la mujer rota se estaba transformando lentamente en Elena, la superviviente, la mujer que encontró la fuerza para seguir adelante gracias al amor silencioso y la acción valiente de su viejo caballo. Reflexión. La vida, a veces, nos empuja a rincones oscuros donde la esperanza parece una luz lejana e inalcanzable. La historia de Elena es un doloroso recordatorio de cómo el sufrimiento puede anidar en los lugares más inesperados, incluso dentro de los lazos que deberían ser de amor y protección. Nos muestra la devastación del abuso, la prisión silenciosa del miedo y la terrible erosión que adicciones como el alcoholismo pueden infligir en las almas humanas y en las relaciones. Pero incluso en la oscuridad más profunda, puede surgir una chispa. En este caso, la chispa vino en la forma inesperada de Relámpago. ¿Fue instinto animal? ¿Una profunda comprensión nacida de años de silenciosa compañía y observación? ¿O fue algo más, una manifestación de ese vínculo inexplicable y poderoso que a menudo se forma entre humanos y animales, un lazo tejido con hilos de lealtad, empatía y amor incondicional? La intervención de Relámpago no fue solo un acto físico, fue un catalizador. Rompió el patrón, atrajo la atención necesaria y le dio a Elena el espacio y la oportunidad para empezar a sanar.
Nos enseña que la fuerza y la protección pueden venir de las fuentes más humildes y silenciosas. Nos recuerda que la resiliencia no siempre es un rugido desafiante, sino a veces un aguante silencioso, una negativa a extinguirse por completo, esperando el momento, la ayuda, la señal para volver a levantarse. La historia de Elena y Relámpago subraya temas universales, la bondad como antídoto contra la crueldad. La posibilidad de segundas oportunidades aunque la curación sea un largo camino. La increíble fuerza del espíritu humano y animal frente a la adversidad. Y la profunda belleza del vínculo que nos une a las criaturas que comparten nuestro mundo. Nos recuerda que nunca debemos subestimar el poder de un acto de valentía, ya sea humano o animal, para cambiar el curso de una vida. ¿Qué piensas de la acción de Relámpago? ¿Crees que los animales pueden sentir nuestro dolor y actuar para protegernos de maneras que apenas comprendemos? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si esta historia te ha conmovido, por favor, dale a me gusta, compártela con tus amigos y considera suscribirte para más relatos que exploran las profundidades de la emoción humana y los lazos extraordinarios que nos conectan. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Nos vemos en la próxima historia, donde seguiremos explorando las luces y sombras del corazón. Que la compasión y la esperanza te acompañen siempre.